En su largo recorrido por las calles de Jerusalén, sus enemigos lo llevaron como cordero al matadero, sin pensar siquiera en el dolor de él. Pero él nos perdonó, con su sangre nos lavó. Pero él nos perdonó, con su sangre nos lavó. Mire el monte del Calvario, aquel hombre está crucificado, de sus heridas brota abundante sangre como grandes manantiales. Pero él nos perdonó, con su sangre nos lavó. Pero él nos perdonó, con su sangre nos lavó. ¿Sabes quién es él? ¿Sabes quién es él? ¿Sabes quién es él? ¿Sabes quién es él? Es Jesús de Nazaret, que murió por ti, que murió por mí. Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Pido aplausos Amados hermanos, que Dios me les bendiga. Una vez más estoy agradecida a Dios y a ustedes porque realmente es un gozo para mí volver a dirigirme a ustedes con la palabra del Señor. Y más aún que la Iglesia Cristiana está celebrando la Semana Santa en medio de toda situación difícil, prueba que estamos pasando a nivel mundial, pero sin embargo nosotros sabemos el significado de la Semana Santa. La Semana Santa es realmente una fiesta que Dios le dio al pueblo judío, una de las 7 fiestas que el Señor le dio para que ellos celebraran durante el año. Pero tiene un significado muy grande. Y nosotros realmente los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, que ya somos limpiados con la sangre del Cordero, vamos a entender lo que es realmente la Pascua. En algunos países lo celebran en otras fechas, pero la Iglesia Cristiana se une porque el pueblo judío también celebra la Pascua. ¿Qué celebran los judíos? Celebran cuando Jehová los sacó de Egipto, donde eran esclavos, y le da la libertad a través de Moisés y los lleva al desierto hacia la tierra prometida. Y para ellos significa una fiesta muy grande. En medio de diferentes castigos que Dios envió al faraón, plagas, por su rebelión, por la dureza de su corazón, el Señor al final le dio la victoria al pueblo de Israel. Y en el último día,
es cuando nosotros vemos. Y voy a leer en la palabra del Señor y le pido a Dios que toque tu corazón, que la iglesia pueda recibir palabra de Dios en este momento. Yo sé que por las redes muchísimos pastores estamos llevando palabra de Dios a las almas, a las ovejas, y todos tenemos de parte de Dios una visión y también un compromiso o una tarea de alimentar a las ovejas, llevándoles lo que significa la Pascua. Yo tenía en sí algo como que yo decía, Señor, hablo de las 7 palabras que dijiste, pero veo que ese tema está saturado, o sea, hay bastante siervo que ya está tratando ese tema. Entonces yo quise hacer un resumen más bien de lo que significa la Pascua, en la cual el verdadero Cordero se inmoló por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué finalidad? Y entonces ese tema lo voy a tratar. ¿Por qué la Pascua? ¿Por qué era necesario que un cordero, alguien tan inocente y puro, muriera en la cruz, inmolara su vida por personas que estábamos en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía? Entonces, todo eso hay una respuesta. Y ese es el tema que yo quiero tratar en esta hora, para que tú puedas entender, hermanos en Cristo, que la Semana Santa, como le dicen, que realmente por las cosas que ocurrieron en la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, trae muchísimos mensajes para nosotros. Cada paso que Jesús daba, estaba dándonos un mensaje. Pero todos esos mensajes, sumándolos, trae una sola palabra. Y de eso quiero hablar. Pero antes quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a recordar un poquito cómo fue lo que pasó al pueblo de Israel. Dice el Señor: Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero en los meses del año. Nosotros le llamaríamos enero, ¿verdad? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, cada uno tome un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer, pues únase al vecino inmediato, y según la familia, coman el cordero. Este animal debe ser sin defecto, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y luego lo inmolarás, o sea, lo sacrificarás ante toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes y en el dintel de las casas en las cuales van a comer. Yo pasaré, dice el Señor, en el versículo, vamos a hacer un pasito más. El versículo dice, el 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Yo veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y cuando vuestros hijos les preguntan: ¿y qué rito es esto? ¿Para qué es? Vosotros les responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Mire, qué importante.
Hace 2000 años que pasó esto, hace más, perdón. Pero luego esto, cuando Jesús va a Jerusalén, era por cuestión de la Pascua. Pero Jesús, cuando él parte de Galilea, sus seguidores sentían tristeza, ¿saben? Y no lo dejaron solo, mucha gente se fue con él. Y así Jesús fue llegando, y donde llegaba, él llegó a Betania, y también la gente se le unió. Y es por eso que cuando él llega a Jerusalén y entra por la puerta que según los judíos era para que el Mesías entrara, porque los judíos hasta ahora esperan su Mesías, pero no se dieron cuenta de eso. Entonces Jesús dijo, tráiganme un pollino. Y se lo trajeron, y él entró en forma triunfante. Él entra y ellos comienzan a reconocer el reinado de Jesús. Y comienzan a tirar sus mantos en el piso y hojas de palmeras y decían, Hosana, bendito, bendito el que viene en nombre del Señor. Y ahí iban fariseos. Pero es que la palabra tenía que cumplirse, porque el libro de Zacarías lo decía. Nadie podía impedir lo que ya estaba escrito en la palabra, que son los planes de Dios. Y él entra en forma victoriosa. Entonces, ahí nosotros estamos viendo el significado de la verdadera Pascua. Estaba entrando a Jerusalén el Cordero de Dios, pero no lo percibieron, pero no lo tomaron en cuenta. Pero Jesús sí sabía que se le acercaba su hora de ser inmolado, de ser sacrificado. Entonces, y nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar versículos. Por ejemplo, el libro de Hebreos habla mucho de este tema. En el libro de Hebreos dice que Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y luego aparecer por segunda vez, ya sin relación del pecado, o sea, ya no para salvar, sino ¿para qué? Para llevarse y salvar a los que lo están esperando. Hebreos 9, 18. El Cordero de Dios. El mismo Hebreo en capítulo 10, 14 dice, porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vayan bien de esa palabra, santificados. Y después dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que nos ha prometido. Consideren, dice, considérense unos a otros, estimúlense en el amor y en las buenas obras. Entonces, el Señor nos habla a través del libro de Hebreos, que no es el único libro que habla sobre este tema, pero ahí sí es el tema principal. Entonces el Señor nos dice a nosotros que lo que sucedió con el pueblo judío era una figura de lo que pasó hace 2000 años. En 2000 años realmente se cumplió la redención del hombre. El Cordero que vino a quitar, como dice en el libro de Lucas 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque hasta ahí, ¿qué es lo que había hecho el pueblo judío? Con la sangre de los animales solo cubrían el pecado. Pero Jesús vino a limpiarnos de todo pecado. Y esto para nosotros
debe ser realmente una fiesta. Para nosotros los cristianos debe ser una alegría, un gozo tremendo. Que ya no necesitamos matar un animalito, sino que ahora es la sangre de Cristo la que nos ha limpiado, la que nos cubre y está en nuestros hogares. Pero la palabra de Dios habla. Aquí hay una palabra que me llama la atención porque cuando el Señor habla de cómo se llama de un pueblo, cuando habla de salvación, cuando habla de que viene Él para llevar a lo que ya tiene preparado para su iglesia, siempre habla de la santidad. Y esa es una situación que tenemos que pensarla muy en serio, hermanos. Tenemos que ponernos así, hacer un alto en nuestras vidas y hacer una evaluación personal delante de Dios y de su palabra y reflexionar si realmente estamos como Dios quiere. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchos versículos que nos hablan de la santidad. Pero vamos a hablar un poquito de la santidad. ¿Por qué vino Jesús a morir? ¿Para que la humanidad lo recuerde una semana? ¿Para la que humanidad ponga la cara triste? No, hermanos. Aunque últimamente, bueno, hoy día, por ejemplo, y todas estas fechas de la Semana Santa, estamos dentro de casa. ¿Por qué? Porque justamente hace 2000 años, la Pascua que es la verdadera Pascua, la Pascua de Jehová, sucedió allí en el Monte Calvario, allí en el Gólgota, allí en Jerusalén. Allí estaba el Cordero de Dios. Yo decía, ¿para qué, Señor? Porque nada podía darnos la libertad que necesitábamos. Porque la humanidad era esclava de sus pecados. Porque la humanidad iba por caminos de muerte. Porque la humanidad iba rumbo al infierno. Entonces el Cordero de Dios hace 2000 años vino y Él se ofreció un voluntario y fue y dio su vida por nosotros. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Yo no encuentro otra palabra que amor. Porque en San Juan 3:16 dice el Señor, de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la respuesta de por qué el Cordero de Dios, de por qué Jesús se inmoló, se sacrificó por nosotros. Porque ese lugar nos correspondía, los pecadores éramos nosotros. Entonces, pero Jesús dice que Él dio su vida por nosotros porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos otra salida. No había quien nos salvara, ningún ser humano. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Y por ser pecadores estamos destituidos, alejados de Dios. Mas Cristo vino y nos reconcilió con el Padre. Entonces nosotros, cuando ya somos salvos, cuando ya hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador y aceptamos el sacrificio del Cordero, entonces somos libres. Su sangre nos limpia
de toda inmundicia, de todo pecado. ¿Pero para qué? Para empezar a vivir una vida nueva. Para empezar a vivir una vida agradable delante de Él. ¿Y cuál es la vida que a Dios le agrada? Es la santidad. Entonces, muchas veces no han entendido lo que es la santidad. Hay diversas opiniones de lo que significa la santidad. Pero hay como opiniones encontradas. Entonces muchas veces nosotros olvidamos que la salvación es por gracia, no por obras. Muchas veces unos dicen, hay que usar el vestido largo, hay que tener el pelo largo, hay que hacer esto, otro y vamos a ser salvos. No, ninguna cosa te va a hacer salvo a ti. El único que nos puede salvar se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice la Biblia que somos salvos para buenas obras. No es que tú haces obras y por esas obras tú eres salvo, ¿no? Primero Dios te perdona y te hace salvo y Él quiere que tengas una vida diferente. Él quiere darte una vida en abundancia. El propósito de Dios es la santificación de su iglesia. Entonces, ahí hay un problema. Seamos conscientes. La iglesia quiere aceptar el concepto de lo que es santidad de acuerdo a su conveniencia. Tiene que ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. El Señor muy claro nos habla en las epístolas del apóstol Pedro y nos dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No dice sé santo una semana. Sé santo mientras estás ahí encerrado en tu casa. No te dice que seas santo cuando vayas nomás a los cultos. No te dice que seas santo cuando estás en ayuno. La Biblia dice, sé santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué, Señor? Sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. No nos da otra explicación. Pero sí encuentra en la palabra de Dios que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Eso es lo que le preocupa. Que si nosotros que no somos salvos vamos a cometer el error de seguir en el pecado. Yo entiendo que cuando la persona se convierte a Cristo, no es perfecto todavía. Está en camino de la perfección. Pero hay dos formas de pecar en los creyentes. Uno, que tú sabes que es pecado. El Espíritu Santo te habla a tu conciencia, pero a ti no te importa. Te molestas, te enojas, dices cualquier disparate, dices cualquier filosofía humana, te defiendes como seas. ¿Por qué? Porque no quieres dejar tu pecado. Eso se llama pecado deliberado. Y es peligroso y te voy a decir por qué. Entonces, nosotros sabemos que es malo mentir. Sabemos que es malo pecar. Pero no me esfuerzo, no quiero dejarlo. Y aún digo, tengo tantos años de creyente, pero ¿cuánto pecado hay esos años? Por eso dice la Biblia, que quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Hay decisiones que tenemos que hacerlas, hermanos. Y la otra forma de pecar es que tú pecas porque eres débil. Que tú pecas porque eres carne todavía, un ser humano.
Como dijo Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer, no lo hago, dijo Pablo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo?, dijo él. Y él mismo responde, Jesús. Lo mismo nos dice el Señor ahora. Dios conoce cuando nosotros pecamos, pero no era nuestra intención, no fue a propósito, no fue que nos dio la gana hacerlo, pero nos duele, no estamos tranquilos, no dormimos bien, hay una tristeza en el alma. Entonces nosotros decimos, Señor, perdóname, te he ofendido, he pecado, Señor. Pero otra cosa es que tú peques por costumbre, por práctica diaria. No te interesa agradar a Dios. Entonces, la santidad es importante, muy necesaria en el creyente. Por eso Jesús murió en la cruz, para hacernos santos como Él, para poder llevarnos un día a vivir con Él. Nos conviene la santidad. Algunos dicen, bueno, por gracia somos salvos y Dios es bueno y misericordioso. Sí, es verdad, lo que tú dices es verdad, las dos cosas es verdad. Pero Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios conoce tu pensamiento. Dios conoce el motivo que te lleva a hacer las cosas. A Él no lo podemos engañar. Entonces es necesario que nosotros escuchemos nuestra conciencia, porque a través de ella el Espíritu Santo nos habla. Cuando nosotros somos salvos, ¿qué hace el pastor? Tú vas a una campaña, escuchas la palabra de Dios, el Espíritu te toca y tú dices, Señor, perdóname, yo te recibo como Señor y mi Salvador. ¿Qué es lo que te aconseja el consejero, la consejera o el pastor? Hermanito, empiece a leer la Biblia, empiece a orar, venga a la iglesia, ame a su familia. ¿Por qué lo hacemos? Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ella nos instruye para que seamos nuevas criaturas. Ella nos exhorta cuando estamos mal, nos consuela cuando estamos tristes. Ella es nuestra lámpara, es nuestra guía para el caminar diario. Entonces, el cristiano comienza a leer la Biblia, a escuchar la palabra de Dios, y entonces va conociendo quién es su Padre, conociendo cómo es la voz de su Padre, dónde lo llama su Padre, qué le dice su Padre. Y siente alegría como el bebé cuando está pequeñito. Entonces el papá muchas veces le va a decir, no hagas eso, te felicito, síguelo haciendo, no te preocupes, yo estoy contigo. Esa es la misión de la palabra. Entonces, cuando nosotros somos creyentes ya, la Biblia va a empezar a renovar nuestra mente. Si tú no renuevas tu mente, no hay cambio en tu vida. Romanos 12, 1 y 2. Hay que renovar la mente con la palabra de Dios, no con la basura que vemos en el televisor o en el internet. Es con Biblia. Entonces nosotros entendemos ahí, discernimos el bien y el mal. ¿Quién nos enseñó? La Biblia, porque la Biblia es la fuente de sabiduría para nosotros. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú lees la Biblia, aprendes a respetar al Señor. Eso se llama temor, no miedo. Aprendes a respetarlo. Y allí es donde comienza el Señor a limpiarte, a fortalecerte, a ayudarte. Y tú vas a tener los cambios que Él quiere y que necesitas tú en tu vida. Entonces empieza la santidad, pues hermanos.
Cuando nosotros nos llenamos del Señor, adquirimos conocimiento y nos llenamos de su presencia, nos llenamos de su amor, no necesitamos que nos estén obligando a hacer las cosas para Él, ¿sabes? Entonces nosotros comenzamos a aborrecer el pecado. Ya no nos llama la atención el pecado. Empezamos a rechazar más bien. Y cuando nosotros hacemos eso, hermano, vamos a aprender a hablar agradando a Dios. Vamos a aprender a hacer el rol que tú tengas de papá, de esposo, de hijo. Lo vas a empezar a hacer, pero agradando a Dios. Vas a aprender a vivir como un verdadero hijo de Dios. Y el mismo Espíritu Santo te va a enseñar cómo debes hacerlo. No es que yo me ponga un vestido largo y ya soy santa. O sea, ¿qué poder tiene un vestido largo? No tiene ningún poder. Pero cuando yo quiero presencia de Dios y sabiduría de Dios y la pongo en práctica, entonces el mismo Espíritu me va guiando y me va a decir, sabes, hija mía, esa ropa no es para ti. Esa ropa no glorifica mi nombre. Entonces yo escucho la voz de Dios y voy a empezar a vestir en forma decorosa. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseñó que yo debo vestir en forma decorosa. Pero no es que los vestidos tengan poder sobre mí. Entonces cuando nosotros vemos eso, ahora dirán uno, entonces que anden como se les dé la gana. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo que es la Biblia la que te enseña, la que te guía lo que tienes que hacer y lo que no debes de hacer. Por ejemplo, hay personas que tienen tienen su manera de ser, ¿no? Su manera de vestir. Hay personas que ayunan mucho. Hay personas que predican por las casas. Hay personas que les gusta la oración, ¿saben? Pero están vacíos. Ya no tienen gozo. Se dedican solo a condenar a las personas. Entonces, ellos para ser santos empiezan a hacer obras. Se ponen y se quitan, se ponen y se quitan. ¿Para qué? Para que los demás vean que son santos, que son espirituales. Muchos cogen las obras para aparentar espiritualidad, porque realmente las obras no te santifican. El que santifica es Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el que nos santifica a nosotros. Su sangre preciosa nos limpia. Entonces, hay muchos creyentes que ya perdieron el gozo, por eso es que no tienen ganas de adorar a Dios, no tienen ganas de buscar hacer su voluntad. Hacen las cosas a la fuerza, o por miedo, o porque tengo un tiempo, ya que no tengo nada que hacer, pues voy a coger la Biblia, pero no sienten nada cuando la leen. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Van a empezar a aparentar espiritualidad. Van a entrar a una etapa de hipocresía. En la iglesia es una cosa y en la familia son otra cosa. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas con su propio esfuerzo. Porque ya como que se están desconectando del Señor. Hermanos míos, hay un versículo que impresiona bastante, que es en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Qué importante, ¿saben? Qué importante. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, nosotros estamos realmente llenos de cosas oscuras, de muerte, pecado,
Pero cuando Él nos limpia, como dice la Biblia, ya la casa está limpia, pero está vacía. Pero cuando Él viene con su presencia y su plenitud, los llena, entonces Él toma control de nuestras vidas. Y Él va a empezar a obrar en nuestras vidas, poco a poco va a empezar a trabajar en nuestras vidas. Y nos da su gozo, porque Él quiere un pueblo alegre. Él quiere un pueblo bienaventurado. Él dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Muchos creyentes ya perdieron el gozo de la salvación. Hermano, aquí no son salvos. Amén. ¿Sabes que ahorita como estamos enclaustrados en los hogares, encerrados en los hogares? Pero gracias a Dios que espiritualmente no estamos encerrados ni presos. Somos libres por el Cordero de Dios. Él nos hizo libre. Pero hay unos que no son libres ni en las dos áreas. Pero el Señor, hay una clave que Él dice aquí, ámense los unos a los otros. Y termina ese versículo, apúntelo, Romanos 13:8. Porque el que ama ha cumplido mis mandamientos, ha cumplido mi ley. Mire qué interesante, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de que el amor de Dios es el complemento que nosotros necesitamos para ser santos, para vivir una vida plena de santidad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, hermano, si nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, vamos a tener el amor de Dios, porque Dios es amor. Y si somos llenos del amor de Dios, eso se va a reflejar como la forma como tratamos a los que nos rodean. La forma como nos comunicamos con los que nos rodean, con nuestro prójimo. Ahí vamos a reflejar si realmente tenemos el amor de Dios. La forma como nos relacionamos entre hermanos en Cristo Jesús. Ahí vamos a reflejar si realmente el amor de Dios está en nosotros, en el trato que tenemos uno con el otro. Y el Señor dice, no dejen de amarse. En esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a los otros. Motívense unos a otros en el amor, dice el Señor, y en las buenas obras. Y cuando Dios habla de amor, va más allá de dar un regalo, ¿saben? El amor de Dios no consiste en dar una ofrenda, en dar un amor, en regalar un almuerzo, un juguete a un niño. No, es mucho más. El diablo puede imitar todo, pero no el amor de Dios. No lo puede, porque Él es tinieblas. El amor santo de Dios va más allá de dar un presente, un regalo, va mucho más allá. El amor de Dios es poderoso. Es un lazo indestructible, es una fuerza indestructible que el diablo no puede destruir, hermano. Un matrimonio que se ama, el diablo no lo va a destruir. Y si ellos tienen el amor de Dios, está en ese matrimonio, el diablo no va a poder. Un hogar donde realmente hay amor de Dios en los que viven ahí, ese hogar va a salir a flote. Esa familia, en medio de toda situación, va a permanecer unida. Esa barca no se va a hundir, porque hay un piloto llamado Jesucristo. Entonces, yo te pregunto, ¿quieres ser santo? Cuando tú te sientes desanimado, no quieres ir al culto, no quieres orar en tu casa, ¿cuándo te sientes así? Cuando estás peleado, ¿verdad?
Te peleaste con tu esposo, te peleaste con tu esposa, te peleaste con tu hermano de la casa. Entre hermanos hay muchas peleas. Te peleaste con tu papá, te peleaste con tu mamá, o con la vecina, o con la suegra, o quien sea. Entonces tú ahí te desanimas. ¿Por qué? Porque te hace falta ese lazo, esa fuerza indestructible que es el amor santo de Dios en tu vida. Te hace falta. Entonces la manifestación más visible del amor de Dios la manifestamos cuando nos amamos unos a los otros, sin hipocresías. Un amor sincero, ¿sabe? Que cuando Él llora, yo lloro. Cuando Él ríe, yo río, dice el Señor. Que me duele lo que le pasa a mi hermano. Entonces, ¿quieres ser santo, hermano? ¿Quieres ser libre? Ya el Cordero de Dios ya pagó por ti. El Cordero de Dios ya te lavó con su sangre preciosa, ya eres salvo. Ahora estás en un proceso de santificación. ¿Quieres ser santo? Pues ama con el amor de Dios. Porque eso es lo que te está desanimando. ¿Sabe que el diablo usa el desánimo ahorita para apartar a muchos de la iglesia? Y le está dando resultados, ¿sabe? No voy porque tengo problemas con mi mujer, tengo problemas con mi marido, tengo problemas con mis hijos. Mi papá no me entiende, tengo problemas. Estoy enojado, estoy enojada. Entonces el enemigo va a usar para esa arma, ¿para qué? Para desanimarte, acusándote todos los días. Pero el Señor nos dice: sé santos porque yo soy santo. Y lo más hermoso de todo esto, que esa obra ya la hizo en la cruz. Y que nosotros ya tenemos la salvación. Ahora tenemos que ser salvos para buenas obras. Ahorita ya no hacemos obras para ser salvos, no, porque ya Él pagó el precio por nosotros. Ahora lo que hacemos nosotros es caminar en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. El amor, hermano, es la arma que tenemos que usar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para que lo cojo, dice el Señor, no se salga del camino, sino sea sanado. Eso nos habla el Señor. Y sigan la paz con todos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos capítulo 12. Jesús ya hizo lo que Él tenía que hacer en la cruz. Ahora nos toca a nosotros. Él ya murió en la cruz por nosotros. Ahora nosotros tenemos que morir para Él y recibir la vida que Él nos quiere dar. Hacer morir esta carne todos los días. Matar esta carne todos los días. ¿Cómo está tu relación con tu familia? Cuando hay amor, se perdona, ¿saben? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de buscar la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Y dice la palabra de Dios que tengamos mucho cuidado de no alcanzar la gracia de Dios, o sea, perderla. ¿Por qué? Soltarnos de la mano de Dios cuando dejemos que una raíz de amargura crezca en nuestro corazón por no perdonar a alguien. Entonces la palabra de Dios dice que no solamente nosotros vamos a ser afectados con esa amargura, sino que vamos a contaminar a la familia, vamos a contaminar a quienes sean nuestras amistades o con quien más nos comunicamos. Mire qué tremendo es esto. Hoy día muchos cristianos hacen las cosas por hacer, ¿saben? Le sirven a Dios, pero no con ese gozo.
no con esa alegría, esa felicidad, esa entrega, esa consagración, que no sabemos cómo agradarlo a Él. Que todo lo que Él nos pida, amén, Señor, heme aquí estoy, Padre. Le damos el tiempo que nos sobra. Si es que quiero, voy. Si es que quiero, no lo hago. ¿Por qué? Porque tienes problemas en casa. Porque no es perdonado. Porque te falta el amor de Dios en tu vida. Te falta esa fuerza poderosa. Y eso te está llevando a contaminarte. Y eso trae un peligro tremendo en nuestras vidas. ¿Quieren ser santos? Amen con el amor de Dios. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. No va a agradar a mi alma. Entonces, el sacrificio del Cordero de Dios no es para que pongamos la cara triste. Yo me acuerdo cuando yo era niña y pasaron una película en el cine y mi mamá nos mandaba a todos. Me la pasaba llorando viendo la película. Lloraba y lloraba, yo ahí sentada, lloraba, viendo cómo le hacían a Jesús. Pero cuando ya conocí la palabra de Dios, encontré un versículo que el Señor dijo a las mujeres israelitas que iban ahí llorando por Él. Le dijo, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes. Y yo ahí entendí que realmente somos nosotros los que necesitamos de Él. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Y Dios no nos niega nada. Dios está dispuesto a ayudarnos, dispuesto a levantarnos, dispuesto a santificarnos, dispuesto a darnos más de Él todos los días. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros. En la epístola la segunda epístola de Juan, la segunda carta de Juan, es una carta del amor, ¿saben? Del amor con los que están alrededor nuestro, del amor entre hermanos en la iglesia. Yo puedo decir de boca, no, yo ya te perdoné, yo te perdono. Pero si yo no olvido lo que esa persona me ha hecho, si yo siempre estoy hablando de lo que la persona me hizo, si siempre tengo cólera contra esa persona y hablo mal y trato de destruirla con las cosas que yo hablo de esa persona, es que yo no he perdonado. Yo no he perdonado. Y la Biblia dice, en San Juan, nosotros vamos a encontrar que dice, el que ama ha nacido de Dios. Ahí hay una característica. ¿Estás amando? ¿Tienes algún resentimiento en tu corazón? ¿Hay algo que todavía no perdonas? ¿Hay alguien que todavía no logra superar lo que te hizo? ¿No perdonaste las ofensas? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En la primera epístola de Juan 4:8. ¿Qué dice el Señor? Que todo aquel que ama sí conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios. Y Dios dice que el Señor quiere que nosotros amemos así como Él nos ama a nosotros. Si Dios nos ha amado, así tenemos que amar también nosotros. ¿Y cuál es la prueba máxima del amor de Dios? En el Monte Calvario, hermano. El Cordero de Dios. No fue fácil para Jesús lo que Él pasó ese día. Pero lo hizo porque nos amaba. Lo hizo porque te ama. Entonces Él dice, así como yo te amé, que no me importó tus pecados, que no me importó que eras un borracho, eras lo peor, no me importó. Solo me importó que yo te amaba. Y yo no quería que tú te fueras al fuego eterno. Di mi vida, di la última gota de mi sangre para salvarte.
para santificarte y un día irte a ver y te vengas ya a vivir conmigo para siempre. La palabra de Dios dice que si nosotros nos amamos, Dios permanece en nosotros. ¿Quieres a Dios en tu casa? Ámense unos a otros. Hay personas que conocen mucho conocimiento de la Biblia, ¿saben? Pero tienen resentimiento contra su padre, resentimiento contra sus hermanos. Entre hermanos duros se pelean. Para alguien que no hubieran salido del mismo vientre. Entonces, ¿qué necesitan? El amor de Dios. Porque la Biblia dice que si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, tú eres un mentiroso, dice la palabra de Dios. Mire, qué importante. El que ama a Dios, ame a su hermano. Eso es lo que nos aconseja la palabra de Dios. Aquí la palabra clave que llevó a un inocente al monte Calvario es la palabra amor. Redimir una raja caída. Dar vida al que estaba muerto. Pero ¿qué estamos haciendo con ese amor de Dios? Y me estaba olvidando de decirles esto. En el libro de Hebreos vamos a encontrar palabra dura para aquellos que han recibido a Cristo y pecan en forma deliberada. Son mentirosos. No, si yo no tengo nada contra ti, no, si yo estoy bien contigo, no, yo ya te perdoné. Pero no es así en el fondo, Dios conoce el corazón. No, yo ya me arrepentí de mi pecado, yo ya lo dejé, pero tú sigues en el pecado y lo sabes bien. Entonces, ¿qué estás haciendo? Dice el Señor. Aquellos que pecan en forma deliberada, de haber sido ya rescatados por el Señor, lavados con la sangre de Cristo, están pisoteando la sangre del Cordero de Dios. Esto sí es bravo, hermanos. Esto es terrible, ¿saben? Ahí está el Cordero de Dios, que ha venido a quitar el pecado nuestro. Gracias por ello, Señor. Gracias por lo que hiciste. Un amor y un perdón inmerecido nos diste. Pero ¿qué estamos haciendo con ese amor de Dios? Lo estamos sacando de nuestra vida. Porque el amor de Dios pide cosas absurdas, ¿sabe? Como ama a tus enemigos, perdona a tus enemigos, dale de comer a tu enemigo, saluda a tu enemigo, ve y ponte en paz con tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Quién te habla así? Solo Dios. Solo Dios te llama a perdonar. Pero con el amor de Él, porque el amor humano no perdona. Necesitamos el amor ágape, el amor de Dios. Hermanos míos, no es bueno guardar rencor. No es bueno guardar resentimientos, odios. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y delante de Dios. Señor, esta persona no la puedo pasar, me hizo daño, yo tengo cólera, tengo rabia, yo quiero que ella se muera. El Señor te va a entender si tú hablas así, pero tú sacas eso de tu vida. Estás cortando una raíz de amargura ahí. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. No solo derramar su sangre, sino su amor también para nosotros. Él nos llena de su amor con su presencia, para que nosotros podamos reflejar al mundo. Porque si nosotros nos amamos, la gente va a ver y va a observar nuestra manera de ser. Y va a decir, realmente Dios está ahí. Yo veo a Dios en esa persona. Yo veo a Dios en esa familia. No tanto porque son regalones, sino ¿por qué? Porque son unidos. Porque ellos se aman, ellos se perdonan.
No se dejan de hablar. A veces están en la misma casa y pasan una semana, 15 días sin hablarse. La hija no le habla a la mamá. El hijo no le habla a la hermana. O viceversa. Y están llenos de resentimiento y nunca se arrepienten y todo eso va guardando y esa raíz va creciendo y se convierte en una amargura, un árbol tremendo, ¿sabes? Y raíces para abajo. Que cuando tú quieres ya está tu corazón roca, se te endureció el corazón. Jesús quiere darte la verdadera Pascua. No que lo lamentes, no que estés triste por lo que Él hizo en la cruz, sino que aproveches el sacrificio de amor que Él hizo en la cruz por ti. Que aceptes a ese Cristo, el Hijo de Dios que fue dado por el Padre para salvarte, que aceptes ese sacrificio de salvación. Eso es lo que Dios quiere. Y si tú ya lo hiciste, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nos amemos unos a los otros. Que caminemos en santidad. Y la santidad no consiste en ponerse y quitarse, sino en obedecer la palabra de Dios, en vivir la palabra de Dios. Y eso solo hasta leer la Biblia necesitamos el amor de Dios. Para obedecer la Biblia, ¿qué dijo el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú me amas, vas a obedecer mi palabra. Si tú no obedeces mi palabra, tú no me amas. Hasta para eso necesitamos el amor de Dios. Que esta Pascua sea diferente. Por algo Dios, yo estoy tratando de analizar esta cuarentena, el propósito de Dios para la iglesia. Porque todo está descontrolado en este mundo, empezando por las familias. Todo está patas arriba. La mujer que le dice al hombre, ya no te soporto, ya me voy a separar. El hombre que le dice, ya no te quiero, me voy a buscar otra. Los hijos que se van de la calle, que no quieren obedecer, que se rebelan, están en los vicios, no respetan a los padres. Hijos que le pegan a los padres, hasta los matan. Mucha violencia en los hogares. Se están destruyendo, se están matando, son como caníbales. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Encerrando a la fuerza allí a cada uno en su casa, a cada familia. Para que aprendan a soportarse, para que aprendan a perdonarse, para que aprendan a amarse, para que aprendan a convivir, para que aprendan a valorar a la familia. Porque después de Dios, los más hermosos son la familia, hermano. Por eso Dios que nos tiene encerrados. Yo cuánto quisiera ya regresar a Piura, pero Dios no me lo permite. Porque todavía están en camino sus planes. Todavía están en camino sus propósitos. Hombres que quizás ya querían abandonar el nido, abandonar el hogar, abandonar hijos, abandonar mujer, sin importarles nada. Pero Dios ahí te tiene encerrado. Para que valores antes que sea demasiado tarde y no destruyas a tu familia. Mujer, Dios te tiene ahí encerrada para que aprendas a ser una mujer sabia y no destruyas con tu mano tu hogar y no una mujer necia que con sus manos está destruyendo a la familia. Pues ahí te tiene el Señor. Hijos, el Señor los tiene ahí encerrados para que valoren a sus padres y aprendan a amarlos y a respetarlos y a apoyarlos en todo. Para que entre hermanos aprendan a respetarse en el temor de Dios, a valorarse, a amarse. Muchas cosas está haciendo Dios con los hogares, ¿sabe? Unos van a escuchar la voz de Dios, otros van a salir peor. Pero Dios está obrando de esa manera. ¿Cómo era la Pascua últimamente? ¿Qué hace la gente para celebrar la Semana Santa? Feriado largo, dice la gente. Como alguien dijo, Semana Santa, no Semana Tranca. Se iban a tomar. Se iban a la playa a veranear. Y muchas veces en ciertas partes de la playa, pura orgías.
pecado, Sodoma y Gomorra. Allá se iban a celebrar ¿qué? La Semana Santa. ¿No es una burla todo eso? Recordar lo que Cristo hizo en la cruz y celebrarlo de esa manera. Si quieres no lo celebres, pero no hagas cosas así. ¿Cómo celebran la Navidad? Muchos, por ejemplo, algunos dicen, a mí me preguntan, dice, la Semana Santa es obligatorio comer pescado. ¿Quién dice eso? Yo no lo encuentro en la Biblia. Yo cuando era pequeña, mis padres, sí, en ese tiempo eran bien estrictos para Semana Santa. ¿Sabe qué? Las emisoras no había ninguna canción mundana. Eran todo música cristiana y historias de la Biblia pasaban por la radio, porque no había televisor en ese tiempo. Y las mamás, había un respeto en la casa, ¿sabe? Todos en silencio, no gritábamos, no peleábamos tampoco. Ya por último nos dejaban bañar porque según decía que si nos bañábamos nos convertíamos en pescado. Son mentiras que se han transmitido de tradición en tradición, falsedades que no están en la Biblia. Pero por lo menos hacía algo. Y nosotros sí, ahí compungidos, y ya el domingo de gloria, todos a la iglesia, era una comida especial en casa, pero el lunes seguíamos igualitos como eran antes. Esa no es la voluntad de Dios. Él ha venido para que tengamos vidas santas, no una semana. Es muy bueno que lo recuerden, es muy bueno que lo recordemos, pero para darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Pedirle perdón por lo que estamos fallando y pedirle ayuda para ser mejor a partir de mañana. Mi forma de ver la Pascua es que Jesús, el Cordero de Dios, ya hizo la obra. El último y el más grande sacrificio. Ya no va a haber otro sacrificio, hermano. Ya Jesús no va a venir a morir otra vez por ustedes. Por eso dice el libro de Hebreos que cuando Él regrese, ya no viene por causa de salvar a los pecadores, ¿no? Ahora viene por otra, a llevar a su iglesia primero, pero después va a venir por juicio, para juzgar a todos. Deseo de todo corazón que reflexiones ahí en tu casa. Jeremías le tocó vivir, ¿sabe?, en una apostasía tremenda. Y a Jeremías no lo querían, ¿por qué? Porque la gente que gobernaba en ese tiempo, como decir, la iglesia era gente pituca, ¿no? Y como que lo despreciaban a Jeremías. Y más aún que él hablaba juicio de Dios. Él hablaba juicio de Dios y a veces a la gente no le gusta esa palabra. No les gusta que les hablen así las cosas. Lo apedreaban, lo maltrataban, lo querían matar, lo botaban, le tiraban piedras. Entonces, pero él les decía, ya basta, volvé a la senda antigua. Acuérdense de lo que el Señor hizo en Egipto y vuélvanse a Él. Y eso también te digo yo a ti. Acuérdate de dónde Dios te sacó. ¿Por qué te sacó de donde estabas? Acuérdate de todo lo que Él hizo por ti. No lo eches a tirar eso, no lo tires así nomás. Cuando nosotros olvidamos lo que Él hizo y dónde nos sacó, somos malagradecidos. Yo siempre digo, la gente malagradecida no tiene memoria. No se acuerda quién le ayudó. Pero la gente agradecida a Dios son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Siempre están a los pies del Señor para honrarlo y adorarlo. Vamos a levantar un altar de adoración para el Señor. Adoremos a Dios y agradezcámosle todo lo que ha hecho al darnos a su Hijo por nosotros. Agradezcamos a Jesucristo que se dio por nosotros. Agradezcamos al Espíritu Santo, que es quien está dentro de nosotros, quien está morando dentro de nosotros y que nos santifica todos los días. Él dice en la Biblia que el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos da fortaleza, que el Espíritu Santo nos llama la atención.
que el Espíritu Santo nos enseña la palabra, nos hace recordar tremenda misión que tiene el Espíritu Santo de Dios, pues agradézcalo ese día. Que Dios les bendiga grandemente. Que pasen este fin de semana en las manos de Dios. Si tú tienes problemas en el hogar, estás triste quizás por una separación o la pérdida de un ser querido, por aquellas familias que han perdido de enero acá por causa del coronavirus, déjame decirte que el Señor quiere abrazarte fuertemente, que el Señor tiene sus brazos extendidos para usted, que Él es Dios de consolación. Ven a los brazos de Jesucristo. Dale tus problemas, dale tus cargas, abre tu corazón y dile, ven a vivir dentro de mí, Señor. Perdona todos mis pecados. Ayúdame. Y vas a ver cómo vas a sentir la paz de Dios, el gozo de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere darnos. Gozo de Él, ¿para qué? Para que tengamos fuertes. Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, hermanos, amigos míos que están escuchándome. La mejor decisión que tú puedes tomar es entregar tu vida a Dios. Quizás algunos no tengan ni que alimentarse en este momento. Denle su vida a Cristo. Entreguen su familia al Señor. Es lo más, en medio de las pruebas, es lo que más necesitamos, es el Señor. Entonces voy a hacer una oración y por la iglesia, para que la iglesia reflejemos a Dios amándonos unos a los otros, empezando por nuestras familias, por nuestros hogares. Padre bendito, eterno Dios todopoderoso, Padre, usted conoce, Señor, a aquellos que están pasando situación difícil en este momento, aquellos que quizás están llorando, Padre mío, aquellos que están desesperados, sin esperanza. Pero usted sabe, Señor, que la esperanza es usted para ellos. Revélate a ellos en este momento, Padre. Toca sus vidas, Señor. Que ellos abran su corazón para que tú entres a vivir en ellos. Y que ellos, Señor, se arrepientan de todo pecado en sus vidas y te pidan perdón. Y te pedimos, Señor, que los limpies con tu sangre preciosa en esta hora. Perdona todo aquello que están pidiéndote perdón en este momento y límpialos con tu sangre preciosa, Señor. Y esa vida nueva empiece en ellos en este momento. Padre, bendice sus familias. Mira los problemas que ellos tienen, Señor. Edifica los hogares, haz una obra, dales un corazón como el tuyo, Padre. Dales un corazón nuevo, Señor. Levanta los hogares, levanta la familia, Señor. Se reprende toda obra del diablo en cada hogar, toda obra de las tinieblas en cada familia, Padre. Saca el devorador de las casas, mi Dios, en este momento. Y que tu Espíritu Santo tome control de cada familia, Padre mío. Bendito Dios de poder, Dios de misericordia. Toca las vidas, toca las familias en este momento, Padre, y abre los cielos para ellos, para derramar bendición hasta que sobreabunde. Te pido por tu iglesia en todo el mundo, Padre mío, ayúdanos a no desmayar, ayúdanos, Señor, a no dejarnos atemorizar por nada, Padre, porque tú eres nuestra confianza, Señor. Que nuestra confianza en ti no desmaye ni se debilite por nada, Padre mío. Que no quitemos los ojos de ti, Padre Santo. Ayúdanos a obedecer a las autoridades, Señor amado, a seguir las instrucciones que ellos nos están dando, Padre mío. Tenga misericordia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a hacer este culto y adoración los días domingos en cada hogar de mis hermanos, Señor. Ahí las familias, Padre, se levanten temprano, Señor, a darte gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que haces y todo lo que vas a hacer, Padre mío. Papito lindo, derrama tu amor en nuestros corazones donde hay odios, amado Dios. Sea limpiado, ese espíritus inmundos salgan de nuestros corazones, de nuestras vidas, amado Dios.
que esos hogares, amado Dios, sean santificados, sean levantados, Señor, edificados por ti, Padre mío. Extiende tu mano y derrama, Espíritu Santo, tu amor en cada corazón, en los esposos. Renueve el amor de pareja, Padre mío. Renuévalo, amado Dios. Tenga piedad, tenga misericordia. El amor de padres a hijos. Tu palabra dice que harás volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Hágalo, mi Dios amado. Padre eterno, derrama tu amor, Señor, entre hermanos, Señor amado, allí en la casa, Padre. Señor, pon amor por cada uno, Señor, que valoremos, que amemos a nuestras familias, Padre Santo. Bendito Dios de poder, Dios de misericordia. Levanta la iglesia, Señor, que nos puede faltar comida, salud y otra cosa, pero tu presencia, tu amor jamás, Señor amado. Derrama, llena los corazones con tu presencia y tu amor, Padre mío. Gracias, papito lindo, y que este mensaje, Señor, este video llegue a muchas más personas, Padre Santo, para que ellos te conozcan, para que ellos te reciban, Padre mío. Toca, Padre, toca, unge este video. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llévalo, Señor, donde hay necesidad, Padre mío, donde hay dolor, donde hay lágrimas. Llegue este video con tu palabra, mi Dios amado. Todo lo pongo en tus santas manos. Gracias, papito querido. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a la iglesia. Jesús es el Señor. En Piura, Padre. Tu bendición sea para cada uno de ellos. Cúbrenos con tu preciosa sangre. A todos tus hijos, a todo tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido por el pueblo de Israel, amado Dios. Bendice tu pueblo, amado Señor. Derrama bendición en ellos, Señor. Sé que muchos de ellos, miles, se están convirtiendo a ti. Sigue quebrantando el corazón de ellos, Padre. Que reciban, Señor, a Jesús como el verdadero Mesías que es. Gracias, papito lindo. Y te pido por aquellas personas, Señor amado, que quizás se aferran a su religión, a su tradición, Padre mío, despreciando lo que dice tu palabra, pero yo te pido, Señor, que abra sus ojos espirituales, quites la venda que el enemigo ha puesto en sus ojos, para que ellos vean la realidad de tu palabra, la maravilla que hay en tu palabra. Bendícelos a ellos, Señor, ayúdalos, papito lindo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, agradezco la atención de cada uno de ustedes y también quiero pedirles que todos los que están entrando a ver los videos que estoy haciendo, les pido de todo corazón que los compartan. Compartan con su familia, compartan con sus vecinos, con sus amigos. La mayor parte de la gente tiene celular, compártalo. Y también quiere decirles que entren a la página de la iglesia, los hermanos entren a la página que tiene la iglesia, Jesús es el Señor, para que ustedes también puedan ver estos videos. Comparto también, compartan el canal de YouTube que tenemos, que se llama Maranata, Cristo Viene, para que ellos también lleguen a muchos hogares, lleguen a muchos países, a muchas familias, donde hay necesidad, el Señor llévela este mensaje. Lo único que deseo con todo mi corazón es que le conozcan a Dios, que se vuelvan a Dios y sean salvos. Lo único que le pido a mi Señor. Y yo sé que Dios tiene el control de todo y espero en Él. Que el Señor me los bendiga grandemente. Les amo mucho, les quiero mucho, pero Jesucristo les ama más. Que Dios les bendiga.